El relato de Génesis 42 inicia con una escena de necesidad tangible. La hambruna azota la región y la familia de Jacob se encuentra al borde de la escasez. Sin embargo, al profundizar en el texto, descubrimos que la verdadera carencia no es el alimento, sino la restauración espiritual. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Génesis 42:1. Esta pregunta, cargada de reproche, expone la pasividad de unos hijos cuyo silencio y mirada esquiva revelan mucho más que el simple miedo al hambre. Están paralizados no solo por la necesidad, sino por el peso de una culpa no resuelta. Como leemos en el versículo 2, Jacob les dice: «He aquí, he oído que hay alimento en Egipto. Descended allá y comprad de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos». Este llamado a la acción resalta un contraste importante con sus antecesores. Abraham, en un tiempo de hambre, descendió por su cuenta a Egipto, Génesis 12:10, y fue reprendido. Isaac, por su parte, fue detenido por Dios en su intento de bajar a Egipto, Génesis 26:2. Jacob, en cambio, actúa con cautela, envía, pero no se expone. Esta decisión, aunque práctica, también está impregnada de temor. La pérdida de Beth-seite, José lo ha marcado profundamente y ahora teme por Benjamín, el hijo de su vejez y de su amada Raquel. Pero a Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos, porque dijo: «No sea que le acontezca algún desastre». Versículo 4. Aquí vemos cómo el trauma del pasado se manifiesta en el presente. Jacob, a pesar de la urgencia, no puede desprenderse de Benjamín, no por lógica, sino por miedo. El apego no resuelto es una herida emocional abierta que condiciona su acción. Según el relato de Génesis 42:5, los hijos de Israel se unen al flujo de caravanas que descienden a Egipto buscando sobrevivir. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Es significativo que la Escritura utilice aquí el nombre Israel en lugar de Jacob, lo cual remite a su identidad espiritual y al pacto con Dios. Esta elección literaria parece recordar al lector que incluso en medio de la necesidad y la disfunción familiar, Dios sigue acompañando su promesa. La tensión espiritual de este pasaje radica en que el lector sabe algo que los personajes ignoran. José está vivo y tiene el poder de cambiar el destino de su familia. Esta tensión dramática prefigura la acción divina que, aunque oculta al entendimiento humano, ya está obrando para bien. Como leemos en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En este primer movimiento del relato, se siembra una verdad profunda. Dios usa el hambre, el dolor y la urgencia para movernos del estancamiento hacia el cumplimiento de su voluntad. El viaje a Egipto no es solo una transacción comercial, es el inicio de un proceso de sanidad y reconciliación. La historia familiar rota está a punto de ser visitada por la gracia. El drama del capítulo alcanza un punto de tensión emocional cuando el pasado irrumpe sin aviso en el presente, como leemos en Génesis 42:6. Y José era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él rostro en tierra. Sin saberlo, los 10 hijos de Jacob, que habían vendido a su hermano, están cumpliendo el sueño que tanto odiaron. CF, Génesis 37:6-9. Lo que antes consideraron arrogancia, ahora se manifiesta como una escena inevitable, escrita en el plan divino. José, en contraste, los reconoce inmediatamente. Y José conoció a sus hermanos, mas ellos no le conocieron. Versículo 8. Este detalle, aparentemente simple, revela una verdad teológica y psicológica profunda. Los que no han sanado su historia no pueden reconocerla cuando reaparece.
José ha sido transformado. Ya no es el joven hebreo con túnica multicolor, sino un gobernador afeitado, vestido con ropas egipcias y hablando una lengua extranjera. Como lo indica el texto, hablaba por medio de un intérprete. Versículo 23, reforzando el velo que oculta su identidad. Según el relato de Génesis 42:9, José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: «Sois espías». Este recuerdo no es simplemente una memoria personal, sino una activación profética. Los sueños que parecían delirio juvenil eran, en realidad, una prefiguración divina. Ahora se cumple la palabra del Señor, aunque bajo formas inesperadas. Este es uno de los grandes misterios del obrar de Dios. Su fidelidad no siempre toma la ruta que nosotros planificamos. Como dice Isaías 55:8-9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. El hecho de que José acuse a sus hermanos de espías, versículo 9, puede parecer a primera vista un gesto de crueldad, pero a la luz de una exégesis cuidadosa, se revela como un acto pedagógico. En el mundo antiguo, ser espía era una acusación que conllevaba pena de muerte. José no está buscando venganza, sino verdad. Quiere examinar si sus hermanos son los mismos hombres fríos que lo vendieron por 20 piezas de plata. Génesis 37:28. O si el tiempo y la culpa los han cambiado. La acusación se repite con énfasis en el versículo 12. No, sino que habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Esta insistencia no es gratuita. En el contexto egipcio, las zonas fronterizas como las que conectaban con Canaán eran particularmente vulnerables. Acusar a sus hermanos de querer espiar esas zonas era una manera lógica y legalmente aceptable de retenerlos. Pero más allá de lo geopolítico, José está usando esta táctica para penetrar en sus corazones, como leemos en Proverbios 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. A su vez, los hermanos responden con una defensa que resuena más allá de las palabras. Todos nosotros somos hijos de un mismo Padre. Somos hombres honrados. Versículo 11. La ironía de esta declaración es dolorosa. Declaran ser honrados, en hebreo, neemanim, cuando el lector sabe que durante décadas han ocultado la verdad a su padre, fingiendo que José había muerto. Aquí se desvela una de las tensiones más comunes en la condición humana: aparentar integridad mientras se vive con la conciencia sucia. Como lo denuncia el Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El discurso de los hermanos continúa con una afirmación clave. Tus siervos son 12 hermanos, hijos de un mismo padre en la tierra de Canaán, y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe. Versículo 13. En esta frase, la tensión narrativa alcanza un nivel notable. Le están diciendo a José, en su presencia, que ya no existe. La paradoja es brutal. Hablan de él como si estuviera muerto, sin saber que lo tienen frente a sus ojos. El texto no nos dice si José reprime un gesto, una lágrima o un suspiro, pero la escena está cargada de dramatismo. Como lo expresa Eclesiastés 3:7, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. José elige el silencio, por ahora. Al reiterar que deben traer a Benjamín para probar su historia, versículo 15-16, José establece una prueba doble: la veracidad de sus palabras y la disposición de sus corazones. Si ellos aún veían a los hijos de Raquel como rivales, como hicieron con él, no pondrían en riesgo a Benjamín, pero si estaban transformados, lo protegerían. Aquí el texto se convierte en espejo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando enfrentamos el pasado? ¿Lo ignoramos, lo disfrazamos o lo redimimos?
Durante 3 días los hermanos son encarcelados. Versículo 17. Un eco simbólico del tiempo que José pasó en la cisterna. Génesis 37:24. Y en la cárcel egipcia. Génesis 39:20. Este encierro breve tiene un efecto poderoso. Activa sus memorias, su conciencia, su vergüenza. Es en este confinamiento que el proceso de transformación se activa. Como lo vemos en Génesis 42:21, los hermanos exclaman: «Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano». No culpan a Dios ni a José ni a las circunstancias. Reconocen su pecado. Y eso, en el camino de la restauración, es el primer milagro. Después de 3 días de encierro, un número cargado de simbolismo en la Escritura, 3 días en el vientre del gran pez, 3 días antes de la resurrección, 3 días de oscuridad en Egipto, José rompe el silencio. Sus primeras palabras, después del cautiverio, son de vida, no de muerte. Haced esto y viviréis. Yo temo a Dios. Génesis 42:18. Como leemos en este versículo, la declaración de José no es solo administrativa, sino profundamente espiritual. No se basa en su autoridad como gobernador de Egipto, sino en su sumisión al temor del Altísimo. En hebreo, el término utilizado para temor, en hebreo yare, implica reverencia, respeto profundo, una conciencia activa de la presencia divina. Aquí, José introduce a Dios en un escenario donde sus hermanos no esperaban encontrarlo, en el contexto de un juicio político, en una tierra pagana y bajo una acusación severa. Lo vemos como una señal clara de que José no ha perdido su fe a pesar de su ascenso en una cultura extraña. A diferencia de sus hermanos, que cometieron su crimen sin temor al juicio divino, José ahora coloca el temor de Dios como el principio rector de su justicia. Según el relato, no impone venganza, sino una prueba que pretende revelar la verdad del corazón. La reacción de los hermanos ante esta propuesta revela un cambio interno. Entonces se decían el uno al otro: «Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano». Versículo 21. Por primera vez en 2 décadas, los hermanos de José pronuncian en voz alta la verdad que habían sepultado bajo el peso de la culpa y el silencio. La expresión «verdaderamente hemos pecado», en hebreo, Hashem anachnu, no es simplemente una admisión de error táctico, sino un reconocimiento teológico. Su acto fue pecado, no solo contra José, sino contra Dios mismo. El texto hebreo intensifica este sentido con la frase: «Porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos». Versículo 21. Este detalle no había sido mencionado en Génesis 37, lo que implica que el relato ahora nos revela una capa más profunda del trauma. José había suplicado, había llorado ante sus hermanos mientras lo vendían como esclavo, pero ellos endurecieron su corazón. Ahora, el recuerdo irrumpe como un eco insoportable. Como leemos en Proverbios 28:13, «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Es justamente lo que comienza a suceder en sus corazones. La confesión abre la puerta al arrepentimiento. Rubén, el primogénito, toma la palabra como figura de autoridad moral. «No os hablé yo diciendo, no pequéis contra el joven». Versículo 22. Su intervención se convierte en un segundo testimonio que establece el peso de la culpa como algo ineludible. Lo interesante es la expresión que usa: «Ahora hay que rendir cuentas por su sangre». Aquí encontramos un eco de Génesis 4:10, donde Dios confronta a Caín. «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». La Escritura enseña que la injusticia no resuelta tiene voz, y esa voz clama por justicia. El alma humana, aunque intente callarla, siempre será sacudida por el clamor de la conciencia. Lo impactante es que este diálogo entre hermanos
ocurre en presencia de José, pero sin que ellos sepan que él los entiende. Y no sabían ellos que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Versículo 23. Este detalle no solo mantiene el suspenso narrativo, sino que también ilustra la profundidad de la sabiduría de José. Él se oculta no por cobardía, sino para observar el verdadero estado de sus corazones. La pedagogía divina a veces actúa en silencio, dejando que el alma se desnude a sí misma, como lo vemos en Salmo 139:1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y entonces, en uno de los momentos más conmovedores del capítulo, José no puede contenerse más. Y se apartó José de ellos y lloró. Versículo 24. Este llanto no es débil, sino divino. Es el llanto del justo herido, del hermano traicionado, del hombre quebrantado que no ha dejado de amar. José no llora solo por su dolor, sino por la obra interna que comienza en sus hermanos. Su llanto se convierte en un eco del corazón de Dios, que también llora por sus hijos extraviados, como leemos en Jeremías 31:20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Este es el Evangelio oculto en Génesis 42. El amor de Dios no se extingue, aun cuando es rechazado. José es una figura profética de Cristo, que también lloró por Jerusalén, Lucas 19:41, y por Lázaro, Juan 11:35. El llanto de José nos revela que la justicia divina no es fría ni calculadora, está llena de ternura y espera paciente. Después de recuperar la compostura, José retoma el control de la escena. Según el relato de Génesis 42:24-25, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a vista de sus hermanos. El acto de atar a Simeón no es solo castigo, sino una señal visual del precio que todavía queda por pagar. Simeón, el segundo mayor, es escogido probablemente por su implicación activa en los hechos del pasado, como su brutalidad en Siquem, Génesis 34. Su arresto delante de los demás es también un espejo del dolor que José vivió en silencio. Pero, inmediatamente después, en un giro de gracia, mandó que llenaran sus sacos de trigo y devolvieran el dinero de cada uno, y les dieran provisiones para el camino. Versículo 25. Esta secuencia es profundamente teológica. A pesar de que no se ha pronunciado aún el perdón, José actúa como si ya lo hubiera dado. Esto anticipa lo que el Evangelio explicará siglos más tarde. La gracia precede al arrepentimiento completo. Dios nos bendice aun cuando no lo entendemos ni lo merecemos. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta gracia desconcierta, como desconcertó a los hermanos. No la pidieron, no la esperaban y no sabían cómo interpretarla, pero es justamente eso lo que la hace transformadora. José siembra misericordia donde antes hubo traición. Así también actúa Dios. No da a cada uno según lo que merece, sino según su compasión. Luego del tenso encuentro con José, los hermanos emprenden el regreso a Canaán con los costales llenos de trigo. La necesidad de alimento había sido resuelta momentáneamente, pero no la necesidad más profunda de sus corazones: el perdón, la verdad y la reconciliación. Al llegar a una posada en el camino, ocurre algo que desata un nuevo nivel de ansiedad. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Génesis 42:27. Sorpresa no se convierte en gratitud, sino en miedo. Lo que debería haber sido un gesto de misericordia es interpretado como una amenaza. Su reacción lo deja claro. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Versículo 28. Este momento contiene una poderosa lección espiritual. Cuando la conciencia está manchada por la culpa, incluso las bendiciones de Dios pueden parecer castigos.
Lo vemos claramente en la forma en que los hermanos interpretan el hallazgo del dinero. No lo ven como una muestra de gracia, sino como un presagio de juicio. La frase, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios?, revela una teología distorsionada por la culpa. Creen que Dios está obrando contra ellos, cuando en realidad está iniciando su restauración. Según el relato de Génesis, José había dado instrucciones explícitas para que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino. Versículo 25. No solo no exige pago alguno por el alimento, sino que además asegura el bienestar del trayecto de regreso. José, que representa aquí la figura de un redentor herido, actúa con bondad anticipada, preparando un camino de reconciliación. Sin embargo, la respuesta de los hermanos no es paz, sino sobresalto. Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro. Versículo 28. Esta reacción no se debe únicamente al temor a un castigo externo, por ejemplo, ser acusados de robo al regresar a Egipto, sino a una lucha interna no resuelta. La culpa reprimida de años emerge con fuerza ante cualquier acontecimiento ambiguo. No pueden concebir que alguien, menos aún la autoridad egipcia, les devuelva el dinero como un acto de misericordia. Lo interpretan como una trampa, un juicio, una sentencia divina. La misericordia de José se convierte en un espejo que los confronta con su pecado. En este punto, el texto no solo narra hechos, sino que se adentra en los mecanismos de la conciencia. Como leemos en Hebreos 10:22, es necesario que los creyentes se acerquen a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Los hermanos de José no han sido purificados aún. Sus corazones están llenos de sospecha, vergüenza y temor, lo que afecta su percepción de la realidad. La exégesis hebrea nos muestra que la palabra usada en el texto para temblando, en hebreo jaradu, no describe solo un susto físico, sino un estremecimiento espiritual profundo, una convulsión del alma. Es el mismo término usado en contextos proféticos para describir el temblor de los pueblos ante la presencia del Señor. Isaías 66:5. En este caso, no es la presencia manifiesta de Dios lo que los hace temblar, sino el peso de su ausencia, percibida en medio de la culpa. La gracia escandaliza al culpable no arrepentido. Hoy, muchas personas siguen cargando con pecados del pasado, y cuando se les ofrece perdón, sienten incomodidad. El perdón de Dios les parece sospechoso, irreal, inmerecido. Como los hermanos de José, preguntan, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? No logran creer que Dios pueda devolver lo perdido, restaurar lo quebrado, llenar de pan y encima devolver el precio. Sin embargo, como leemos en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia no espera nuestra limpieza moral para manifestarse. Dios nos sorprende con su bondad, precisamente cuando menos lo merecemos. La historia de los hermanos de José nos recuerda también las palabras de Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ellos esperaban juicio, y Dios les ofrecía una oportunidad. Esperaban hambre, y recibieron trigo. Esperaban castigo, y hallaron misericordia. Pero aún no pueden recibir ese regalo. Su conciencia no se los permite. Este episodio es también una invitación a revisar la manera en que interpretamos los actos divinos. Una conciencia culpable proyecta sobre Dios la imagen del castigo. Una conciencia limpia, en cambio, ve en cada evento una oportunidad para la redención. Como lo expresa el apóstol Juan, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios.
1 Juan 3:21. Los hermanos no tienen aún esa confianza. La misericordia los incomoda porque no ha habido confesión. La bendición los inquieta porque no ha habido restitución. El regalo no lo pueden recibir porque la herida está abierta. Según el relato de Génesis 42, 29, 38, cuando los hermanos de José regresan a Canaán, la tierra de la promesa, no traen consigo liberación, sino más incertidumbre. Al llegar, relatan a Jacob todo lo sucedido en Egipto, la severidad del gobernador, la acusación de espionaje, la retención de Simeón y la condición indispensable de llevar a Benjamín para poder regresar. El testimonio de los hijos no trae paz, sino que intensifica el temor de un padre herido. Jacob, que una vez luchó con Dios y venció, Génesis 32, 28, ahora se muestra como un hombre quebrado, limitado no por su edad, sino por su dolor no resuelto. Lo vemos claramente en su lamento desgarrador. Me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Génesis 42, 36. Esta expresión no es solo una queja de pérdida, es una declaración de desesperanza, una lectura de la vida desde la herida y no desde la promesa. Jacob, el patriarca que había visto a Dios en Betel, Génesis 28, 13, 15, ahora no puede reconocer su mano en medio del caos. Interpreta los hechos desde su fragilidad, no desde la fidelidad de Dios. Como leemos en Proverbios 13, 12, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Jacob no está mal informado, está desinformado espiritualmente. Su visión está nublada por el duelo inconcluso de José, la angustia presente de Simeón y el temor anticipado por Benjamín. Vive atrapado entre lo que perdió, lo que está en riesgo y lo que no puede controlar. Su lamento es el eco de muchos corazones hoy. Todo está contra mí, cuando en realidad, como veremos más adelante, todo está siendo ordenado para bien. Romanos 8:28. Rubén, intentando aliviar la tensión, hace una propuesta desesperada. Puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Versículo 37. Esta frase, más que un acto de valentía, es una evidencia de desorientación emocional. ¿Qué padre sacrificaría a sus nietos por un hijo? Esta es una de las ironías más amargas del texto. Rubén, que intentó salvar a José años atrás, Génesis 37, 21, 22, ahora ofrece una garantía que no consuela, sino que agrava la situación. El dolor mal procesado no produce sabiduría, sino decisiones sin sentido. Como señala Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La respuesta de Jacob es tajante, definitiva. No descenderá mi hijo con vosotros. Versículo 38. La palabra mi hijo revela algo más profundo que una simple paternidad. Se refiere a Benjamín, el único hijo que le queda de Raquel, su esposa amada. En su mente, José ya no está. Simeón es probablemente irrecuperable, pero Benjamín es el último resguardo de su afecto. Y es justamente este afecto el que lo paraliza. El amor mal guiado puede convertirse en idolatría emocional. El miedo de perder se convierte en el obstáculo para la obra de Dios. Como lo enseña Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero Jacob no puede escuchar esa promesa aún. Su temor le impide soltar, su duelo lo impide ver, su apego le impide confiar. Esta tensión entre fe y temor, entre soltar y retener, entre confiar y controlar, es una lección universal que traspasa generaciones. En este punto del relato, la redención no ha sido visible. José está vivo, Simeón está cautivo,
y Benjamín está en juego. Pero como leemos en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Jacob aún camina por vista, y su vista está empañada por el dolor. No sabe que el camino a Egipto no será una pérdida, sino el portal para reencontrarse con la vida que creyó perdida. El relato termina con Jacob diciendo: «Si le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol». Versículo 38. Esta mención al Seol, el lugar de los muertos, no es una amenaza vacía. Es la expresión de un corazón que ha comenzado a morir por dentro. Es la confesión de una fe debilitada por los años, los silencios, los engaños y las pérdidas. Pero aún allí, en ese lugar oscuro de desesperanza, Dios está presente. Como afirma el salmista: «Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás». Salmo 139:8. El capítulo 42 de Génesis no es solo una historia antigua, es un espejo espiritual de la condición humana. La culpa, la falta de perdón, el temor al castigo, la incapacidad de aceptar la gracia. Todos estos temas resuenan con la experiencia contemporánea. En muchos hogares, como en la familia de Jacob, hay silencios que gritan, heridas abiertas que nadie se atreve a tocar, errores del pasado que siguen dictando las emociones del presente. La figura de José, sin embargo, señala una posibilidad diferente. Aunque herido, no se convierte en victimario. Aunque poderoso, no abusa de su posición. Aunque emocionalmente afectado, no renuncia al plan de Dios. Su llanto escondido, versículo 24, es símbolo de una fe que no se endurece. Como lo expresa Eclesiastés 3:4, tiempo de llorar y tiempo de reír. José sabe que antes del reencuentro genuino debe haber verdad, y por eso prepara el camino con firmeza y compasión. En términos teológicos, este pasaje muestra la tensión entre justicia y misericordia. Dios no ignora el pecado, pero tampoco renuncia al pecador. José es un tipo de Cristo en este sentido. Acusa para redimir, no para condenar. Como leemos en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El acto de retener a Simeón mientras los otros regresan con el trigo es una ilustración poderosa de cómo Dios opera. El alma no es liberada de su prisión hasta que enfrenta la verdad. Y sin embargo, Dios provee para el camino. La gracia no niega la verdad, la acompaña hasta que se puede pronunciar el perdón. Uno de los elementos más sobresalientes del capítulo es cómo la conciencia humana puede ser tanto un instrumento de redención como de tormento. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Versículo 21. No hay predicador en la escena, no hay juez visible, solo el peso de la memoria. El remordimiento tiene voz y suena como José llorando en secreto. Hoy, como entonces, muchas personas caminan con corazones sobrecargados por historias no resueltas. Padres que han fallado a sus hijos. Hermanos que no se han perdonado. Iglesias donde la verdad no se ha dicho. Pero el relato de Génesis 42 nos enseña que Dios no ha abandonado esas historias. Él sigue obrando, incluso en la sequía, incluso en Egipto. El capítulo concluye sin resolución. El conflicto no se resuelve en una escena triunfal, sino en un silencio denso, donde reina la incertidumbre. Simeón está preso, Benjamín está en peligro, Jacob se niega a actuar, y los hermanos cargan con su conciencia revuelta. Este suspenso no es un defecto narrativo, sino una forma de enseñarnos que la sanidad del alma es un proceso, no un instante. Génesis 42 es una invitación a esperar en Dios incluso cuando las piezas parecen rotas. José llora, pero no se revela. Los hermanos sufren, pero no confiesan. Jacob se lamenta, pero no se mueve.
Todos los personajes están en pausa, en un intermedio doloroso, que solo se puede comprender en la luz de un Dios que escribe con líneas torcidas. En ese contexto, la repetida frase de Jacob, «Contra mí son todas estas cosas», versículo 36, se convierte en una expresión humana de desesperanza, pero también en un grito que muchos han repetido en medio de la adversidad. ¿Cuántos se han sentido como Jacob, atrapados entre pérdidas pasadas, amenazas presentes y decisiones imposibles? Y sin embargo, el lector conoce lo que Jacob ignora. Su hijo José está vivo. La esperanza ya existe, aunque aún no se ha revelado. Como leemos en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa se cumple incluso cuando no la vemos en el momento. La historia de José lo demuestra. La injusticia no tiene la última palabra, y el quebranto no es el final del camino. ¿Por qué José no se revela inmediatamente a sus hermanos? ¿Por qué los pone a prueba? Algunos podrían pensar que actúa con dureza innecesaria, pero una lectura espiritual nos muestra que hay algo más profundo. José está procurando algo más que un reencuentro. Está buscando una transformación. El perdón verdadero no es un acto superficial, sino una restauración profunda del vínculo dañado. Y esa restauración requiere verdad, arrepentimiento, humildad. José quiere ver si sus hermanos siguen siendo los mismos. Quiere saber si aún desprecian al hijo amado de su padre. Quiere saber si pondrán su vida por Benjamín como antes la sacrificaron por él. Su llanto oculto, versículo 24, revela que su corazón no está endurecido, pero tampoco es ingenuo. Como Cristo en su ministerio, José ama con sabiduría. Jesús también lloró por Jerusalén, no porque no tuviera poder para salvarla, sino porque sabía que sin arrepentimiento no hay restauración. Lucas 19, 41, 42. La familia de Jacob está detenida, no por el hambre, sino por el pasado, el dolor de una pérdida no explicada, el silencio cómplice de una mentira colectiva y la sobreprotección emocional sobre Benjamín han detenido su misión patriarcal. Israel, el pueblo de la promesa, está paralizado. La unidad familiar estaba rota, la vocación redentora sin impulso, como bien resume el análisis exegético. Y sin embargo, en este capítulo vemos los primeros signos de quebrantamiento, la confesión de culpa, versículo 21, la insistencia en la verdad familiar, versículo 13, y el deseo de proteger a Benjamín son brotes de vida espiritual en un terreno endurecido por los años, como leemos en Oseas 10, 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová. La historia está girando, Dios está obrando. Aun cuando los protagonistas no lo saben, la redención ya ha comenzado. Este principio es fundamental en nuestra vida espiritual. No siempre vemos el plan de Dios en el momento, pero su fidelidad es constante. Benjamín, el hijo más joven, se convierte en el centro de la siguiente etapa del relato. Jacob lo protege como su tesoro más valioso, reflejando la forma en que nosotros también nos aferramos a lo que creemos que nos queda. Pero el plan de Dios no consiste en retener, sino en confiar. En el fondo, Benjamín simboliza la segunda oportunidad, el amor, que aún puede sanarse, el lazo que aún puede restaurarse. El miedo de Jacob lo impide, pero el hambre, metáfora de necesidad, hará que finalmente permita su huida. Aquí se entrelazan la providencia divina con la fragilidad humana. Dios utiliza incluso el hambre para cumplir sus promesas. Como dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La narrativa de Génesis 42 nos deja lecciones profundas. La culpa no resuelta esclaviza el alma. Los hermanos de José
Vivieron durante 2 décadas atrapados por un acto no confesado. La culpa tiene el poder de congelar el tiempo emocional, dejando al alma sin paz. El perdón requiere proceso. José no perdona con palabras vacías. Crea un espacio donde sus hermanos puedan mostrarse renovados. La gracia de Dios también nos confronta antes de abrazarnos. No es gracia barata, es gracia que transforma. La gracia puede ser desconcertante. Los hermanos no entienden la devolución del dinero. Así también nosotros, acostumbrados al merecimiento, no comprendemos que Dios da gratuitamente. Como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios obra detrás del velo. Jacob cree que todo está en su contra, sin saber que Dios ya ha provisto una solución. Esto nos recuerda que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. La restauración familiar es posible. Aunque la historia aún no culmina, los primeros pasos hacia la sanidad ya están en marcha. El Dios que restauró a José y sus hermanos sigue obrando en las familias rotas de hoy. El capítulo termina con grano en los costales, pero no con paz en los corazones. La provisión física no suple la necesidad espiritual. La verdadera hambre de esta historia no es de pan, sino de reconciliación, de verdad, de amor restaurado. La familia de Jacob ha empezado a moverse, a hablar, a mirar al pasado con otros ojos. La redención está cerca, pero aún hay camino por recorrer. Como lo expresa el Salmo 105. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Génesis 42 es la siembra dolorosa. La cosecha vendrá en los capítulos siguientes, cuando el amor se imponga al miedo y la verdad abra paso al perdón. Así actúa Dios. Toma el pasado quebrado y a su tiempo lo transforma en propósito cumplido.